Qué hermoso estar de vuelta aquí, la oportunidad que me da Dios, ¿verdad?, de traer su palabra y poder transmitirles lo que Él puso en mi corazón para traerles a ustedes hoy. Y como digo, qué bueno estar juntos, qué bonito la alabanza que disfrutamos y que pudimos derramar de nosotros mismos, ¿verdad?, para bendecir a Dios y alabarlo como Él se le merece. Vamos a abrir la Biblia rápidamente. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra de Dios: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, sino que dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dios y Padre Celestial, venimos, Padre Santo, en este momento, Señor Jesús, a buscar de tu presencia, Padre Santo. Padre, úsame, Señor Jesús, como que uses, Padre Santo, mis labios, Padre Santo, para traer tu palabra, Señor Jesús, a tu pueblo, Señor Jesús. Gracias por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo estaba pidiéndole a Dios, ¿verdad?, que quería que le compartiera a su pueblo, yo me preguntaba y le decía: Padre, ¿qué quieres que le traiga a tu pueblo esta tarde, este viernes? Y surgió un video que vi en internet, en YouTube, y estaba hablando de cómo podemos hacer para cambiar. Entonces, cuando yo vi este video, yo sentí que el Espíritu me habló y me dijo: wow, quiero traer este mensaje y predicarlo. Y yo no les traigo una información nueva. Yo creo que todos hemos escuchado de esto, aún de esta parte de este versículo de la Biblia, pero yo solo les pido que al leer esto, que lo lean con ojos nuevos, con mentes nuevas, transformadas. Y yo no vengo a traerles tampoco un mensaje de motivación, pero hoy vengo con un propósito muy claro, y es que salgas sabiendo exactamente qué decisión tomar y cuáles son los pasos que tienes que dar. No mañana, sino hoy. Todos sabemos, ¿verdad?, de que no es cuando uno se sienta que está listo. Rara la vez viene algo en la vida, algo grande que se te viene contra ti cuando estás listo. Entonces no esperemos a querer estar listos, sino hoy, en este momento, porque la mayoría de las personas no fracasan por falta de deseo, que es algo curioso, porque yo pensaba y decía: ¿cuál es la razón por qué la mayoría de la gente no sale adelante, o por qué no se superan? Y muchos dicen que es que tal vez no tiene el deseo de superarse, no tiene el hambre de salir adelante. Pero si lo piensas, en realidad casi todo el mundo tiene el deseo. Todo el mundo que tiene necesidad desea tener dinero, desea tener ingresos, desea prosperarse y salir adelante. Pero la diferencia entre los que sí cambian su dirección, cambian su vida, los que le hace falta a la persona más bien es dirección, no es el hambre, sino la dirección. No saben a dónde ir. Y si tú estás aquí es porque tal vez en algún punto de tu vida te has preguntado: yo tengo que cambiar, no puedo seguir igual, no puedo, algo tiene que ser diferente. Tal vez has pensado que te sentías destinado en el alcoholismo. Tal vez eso es algo que lo traías en tu familia, o estabas destinado a ser fracasado, o estabas destinado a otras miles de cosas. Pero en algún momento tal vez te preguntaste y te sentaste y dijiste: tengo que cambiar, algo tiene que cambiar, porque yo no puedo permitir que siga esto de la misma manera. Y hay una frase que es usada mucho en la educación y formación personal que dice: muchos quieren resultados nuevos, pero no están dispuestos a tener hábitos nuevos. Y esto lo vemos en todos lados. Personas, ¿quién no se ha prometido, verdad, cuando empezó el año: oh, yo quiero tener un cuerpo diferente, quiero bajar de peso? Pero ¿cuándo has visto a una persona salir adelante
y lograr algo en esta vida con puros deseos, ¿verdad? Eso no lleva a nadie a ningún lado. Todo el mundo puede tener deseos, pero para poder lograr algo no solo se trata de desear, sino se trata de cambiar los hábitos para poder llegar ahí. Entonces, los vemos en todos lados. Las personas quieren bajar de peso, las personas quieren conseguir un mejor trabajo, quieren superarse, quieren educarse tal vez, pero si ellos por puro desear nunca van a lograr nada, sino que tienen que cambiar los hábitos, tienen que cambiar su dieta, tienen que ir al gimnasio, tienen que hacer varias cosas que los van a llegar al nivel donde ellos quieren llegar. El deseo de cambiar no transforma a nadie. Lo que transforma es el camino que eliges caminar. Y después de darte cuenta de que necesitas cambiar, o sea, necesitas primero tener el deseo, que todos lo tenemos, pero también necesitas ir en el lugar indicado después de que te das cuenta que necesitas cambiar. Porque cambiar no es solo tomar una decisión emocional. Todos los domingos podemos venir aquí y sentirnos emocionales, tal vez te tocó el espíritu, pero cambiar no solamente se trata de levantar una mano. Cambiar no es decir amén fuerte, ¿verdad? Y la palabra que leímos nos lo dice claro. Cambiar es aprender a vivir de otra manera. Es no conformarte al mundo y a lo que el mundo te quiere, como el mundo te quiere formar. Y no solamente es no conformarte, sino que también transformarte. O sea, tienes que ser transformado. Y el título del mensaje que les traigo hoy es cómo ser una persona diferente. Y no es diferente para que la gente te aplauda, no es ser diferente o destacarte para que los demás te vean, para que los demás te aplaudan. No, es ser diferente para estar conforme al corazón de Dios. Es diferente no para que aparente ser algo, sino ser diferente para que sea de verdad. Y ser diferente desde adentro, diferente donde nadie te ve también, porque todos queremos, no nosotros, ¿verdad? Pero hay personas que les gusta venir y aparentar cosas que no son, pero la persona que decide transformarse y ser diferente verdaderamente lo hace hasta donde nadie lo ve, en sus lugares, en su casa, cuando están solos. ¿Qué hacen? Es cuando, si tú decides cambiar, entonces aunque nadie te esté viendo, no te molesta porque tú sabes que estás conectado con Dios. Entonces te puedes estar ahí solo, arrodillado, orando, buscando de su presencia, y es el mejor lugar que vas a estar. Y te voy a adelantar algo desde ahorita. Al final de esos minutos no vas a entender, por qué no has logrado tal vez cambiar. Y este mensaje no necesariamente es para todos los que estamos aquí. Si solo fuera una persona aquí, ¿verdad? Que diga, wow, he tratado de cambiar toda mi vida, pero nunca he logrado nada. O una persona que vea este video en internet luego, con una persona que dijera, wow, este mensaje sí me llegó y pude entender, valió la pena pararse aquí y hablar. Entonces, ahora que les mencioné esto, si están listos, vamos a empezar. Y si todo lo que te acabo de decir ahorita, que has escuchado, crees que es verdad, entonces lo que quiero que entiendas es que Dios no te dejó sin una dirección. Porque es increíble cómo en este libro muchas personas dicen, es que no habla de tantas cosas, o sea, no cubre todo, pero cubre tantas cosas porque es su palabra, literal, su palabra está hecha para que nosotros podamos ser transformados por ella. Entonces, como les leí en el Romanos 12:2, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, sino que dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarlas, la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dios no solamente te dice que debes de cambiar, sino que Él te muestra cómo debes de hacerlo. Y este versículo, cuando lo escribió Pablo, no es un versículo poético,
Aquí no estamos en el libro de Salmos, aquí no estamos en Cantares. Este es un mensaje que no es opcional, no está puesto a debate, es algo... ¿Te imaginas que todos sabemos que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo? So, la Biblia, cualquier parte desde Génesis hasta Apocalipsis, toda es inspirada por Dios. Entonces, cuando tú lees esto, necesito que entiendas algo. Entiende de que es literalmente Dios hablándote a ti personalmente. Y entonces Él no te está dando, te está dando una instrucción de que si quieres cambiar y lo quieres hacer, aquí está. Sigue esto, pero no es opcional, o sea, no hay de otra, sino que tienes que hacerlo como te lo pongo. No te conformes al mundo, y a los moldes que el mundo te quiere poner, pero no solamente te quedes ahí, sino que también tienes que ser transformado, y te voy a explicar cómo. Entonces, vemos que hay dos lados a este versículo, ¿verdad? En una parte te dice que no se conformen a este mundo, y no es pasivo. Esto significa que no aceptes un molde, ¿verdad? Que no cedas a la presión que el mundo trae y no vivas en automático. Y la segunda parte es que tienes que ser transformado, que significa que no estoy hablando de que seas mejorado, no significa que te pongas una cara superficial o maquillaje, no solamente ajustado, sino que completamente transformado desde adentro, desde la mente y desde la forma que aún piensas. Y aquí está la frase que quiero que te grabes en la mente. No es un maquillaje espiritual. ¿Qué le pasó a las personas en los tiempos de Jesús que eran de esta manera, verdad? A los fariseos les dijo Él de una manera muy fuerte, de que por dentro lucían de buen aspecto, pero por dentro parecían que están podridos, ¿verdad? Entonces no queremos estar así, queremos ser cambiados verdaderamente. Y quiero que piensen en la primera parte, ¿verdad? El punto 1, de lo que dice que no te conformes a este mundo. Ahora que ya vimos cómo el texto está estructurado de dos lados, quiero que pienses en esta primera parte. Pablo dice que no te conformes al mundo, y la definición de conformarse en el contexto de esto, quiero que te imagines como los metales, como hierro, como acero. Cuando una cadena es hecha, agarran unas varillas de metal largas, ¿verdad? Esas varillas de metal son puestas bajo tremenda presión y mucho calor, y después una máquina, usando tremenda cantidad de fuerza, las forma como en aros o anillos, y así las va conectando una con otra con otra. O sea, ella tenía su forma original, que era una vara, ¿no? Pero tras la presión que cuando fue sometida en este molde, fue transformada, o sea, fue como, no transformada, perdón, sino como conformada al molde que fue puesta. El material no decidió nada, el material no opinó, el material no hizo nada, solamente se quedó donde estaba, y su forma, el origen de cómo estaba, fue cambiado. Entonces yo te quiero decir, Pablo te está diciendo más bien, que no dejes que el mundo te haga esto. El mundo te presiona de muchas maneras. Te da presión por pensar igual, te da presión por vivir como los demás, te da presión por desear lo mismo de los demás, te da presión para medir tu valor igual que los demás. Y si no resistes esta presión, terminas viviendo una vida la que no elegiste, pero es una vida la que aceptaste. Entonces, como les dije, de este molde que el mundo trae, te voy a traer 3 ejemplos. Número 1 es la ambición sin propósito. Número 2 es la comparación. Y número 3 es la validación o aceptación. Número 1 es la ambición sin propósito. Te voy a pintar una historia. Imagínate una persona, ¿verdad? Tú tal vez la ves y ves que esta persona, wow, le va bien en su vida, tiene buenos ingresos, su familia parece feliz, o sea, tiene carros, tiene casas y todo. Entonces imagínate esta persona como que va subiendo unas escaleras, va subiendo escala por escala, le dan promociones, va creciendo en la vida de todos aspectos, y tú dices, wow, esta persona le parece que le está yendo bien, ¿verdad?
Pero la persona, detrás de su propio conocimiento, también piensa lo mismo. Él dice, wow, voy creciendo y voy subiendo escalones y voy prosperando y prosperando. Y llega un momento donde la persona llega a la cima, llega a lo más alto, y cuando ya se sube, porque la escalera estaba en una pared, cuando él se sube hasta arriba, se da cuenta de algo grave. Se da cuenta que esa persona estuvo toda su vida yendo un paso a la vez, creciendo, 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 pero escaló la pared equivocada, ¿verdad? Entonces es como cuando Dios dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar todas las riquezas del mundo si pierde su alma? ¿Verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque no toda la ambición es mala, es cierto, pero esta que te digo es una ambición como sin propósito. No todo avance es progreso, y el mundo te enseña a correr, pero no te dice por dónde. Solo te dice, corre, 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 porque mientras vas corriendo vas prosperando, pero no te das cuenta a dónde estás corriendo, y muchos llegan cansados, vacíos, frustrados, llegan a la final solo para darse cuenta que no fueron al final correcto, ¿verdad? Porque alcanzaron cosas, pero perdieron su alma en el proceso. Y yo cuando hacía esta prédica y la estaba estudiando, me vino a memoria cuando yo tenía 20 años. En ese entonces mi mamá tenía un carrito viejo, un Toyota Avalon del 98, y el carro estaba bien, sí, o sea, era viejito, pero la pintura estaba bien, o sea, todo estaba perfecto en el vehículo. Pero yo me acuerdo que a mí en ese momento lo único que a mí me importaba es encajar con los demás, porque estaba yendo al college y todo el mundo traía carros nuevos o mucho más nuevos que el que traía. Entonces yo sentí la presión, esa presión que me decía, tú trabajas, tú te mereces algo mejor, ¿verdad? Entonces yo caí bajo esa presión por no tener visión de cómo el mundo funciona. Y la forma, te dice el mundo, ¿tienes dinero verdaderamente? Muéstrale cuál es la forma más rápida de mostrarlo, yendo con el banco y endeudándote. Y me acuerdo porque yo agarré un vehículo que era nuevo, 0 millas, y estaba todo nuevo y bonito, pero el vehículo solo costaba como $17,000. Pero eso no viene al caso, porque de todas maneras, como no tenía crédito, a mí me metieron un porcentaje muy alto, y eso se transformó en una deuda como de $24,000. Entonces se hizo muchísimo peor, innecesariamente porque ya tenía un vehículo, ya tenía transporte, pero la presión del mundo, que yo me dejé llevar por estar en autopilot como dormido, me dejé llevar por esta presión del mundo, esta mentira, y caí en ese molde que el mundo me quiso poner. Entonces yo caí bajo la presión del mundo y me formaron como esa cadena, ¿verdad? Y usted cree que yo aprendí mi lección, ¿verdad? Usted ya aprendió la lección y eso. No. Entonces lo que pasó fue, ya continuando la historia, mi mamá también se emocionó por un vehículo. Entonces yo le dije, pues para hacérsela fácil, como Ford nos estaba ofreciendo que podíamos cambiar el vehículo, entonces le dije, pues cambia el vehículo y así no pagan down payment, se agarra un vehículo nuevo y yo voy y saco otro. Entonces voy bien emocionado al dealer, ¿verdad? Ese día, y me saco la camioneta del año en ese entonces. No, una camioneta como de $55,000. La saqué, y ¿con qué necesidad? O sea, yo no tenía, terminé haciendo construcción después, pero en ese momento no lo hacía, y tampoco nunca lo seguí. Entonces, ¿cuál era el motivo de tener esa camioneta? Pues nada, para mí en lo personal, nada, lo absoluto. Sí ayudé a otras personas moviéndose, pero a mí, ¿era necesario? No. Entonces, otra vez caí en el molde, otra vez caí en la presión, porque yo quería traer lo mejor. Y les quiero, para continuar un poquito más rápido la historia, ¿usted cree que esa fue la última vez que hice eso? No. Lo tuve que hacer una tercera vez, pero es porque no aprendí la lección, hermanos. Entonces fui y saqué otro vehículo, y esta camioneta, la segunda, esta se la agarró mi hermano, entonces yo saqué otra, ¿verdad? Aún más nueva, aún más cara. Es una camioneta azul doble cabina, y estaba bien bonita, y yo me sentía wow. Pero lo que le quiero, el punto de esta historia es que esa presión que el mundo te da, ese molde, se siente bien, pero es muy corto,
me duró como 2 semanas la emoción, y después que vino preocupación, estrés, y después me sentía como un esclavo porque ahora tenía que ir al trabajo para pagar ese vehículo. Ya no tenía el lujo de decir, oh, me puedo salir del trabajo cuando yo quiera. Todavía no tenía responsabilidades como pagar mi propia renta y cosas así, pero ahora sí sentí la presión, ¿verdad? Y entonces, pero ¿saben qué es lo que me di cuenta después de años después? Y quiero que es lo que ustedes se den cuenta. Cuando Dios te decide bendecir, Dios no añade estrés, Dios no añade tristezas ni deudas, tampoco te va a añadir noches sin dormir. Si Él te va a bendecir completamente y en todas las áreas. O sea, Él no te va a dar una bendición que es bien bonita, pero viene acompañada con estrés, viene acompañada con tristeza. Entonces, ahí nos damos cuenta que ese no es el plan de Dios, sino el plan del mundo, y nos dejamos llevar, porque el mundo te lo pinta bonito y te dice, Dios quiere prosperarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere que manejes el mejor vehículo, pero qué necesidad de ir a endeudarte. No necesitas, te quita la paz, ¿verdad? Amén. Y entonces yo me conformé al molde de esta ambición, y de lo que obtuve fue cargas. ¿Cuándo van a pensar ustedes que Dios les va a dar cargas con una bendición? Nunca, ¿verdad? Y ahora, el molde número 2, que es la comparación. Imagínense una carrera, ¿verdad? Va un corredor. Ahora, este corredor lo hace mal. Él va corriendo y corriendo, y él va viendo que tal vez pasa uno o dos que son un poco más rápidos que él, pero él va enfocado todo el tiempo en estar viendo el que va detrás, el que va detrás y el que va detrás, y también está viendo el que va enfrente, lo va ganando y le va ganando. Entonces, él no está conforme nunca, porque él se siente bien de que le va ganando a otros, pero hay dos que van enfrente, y nunca está conforme. En vez debería de estar feliz de que por vencer su propio récord que tal vez estableció el año pasado, pero no, él se va fijando en los demás, va fijándose que en otros va adelante o detrás. Entonces lo que ocasiona es que pierde velocidad, pierde dirección, porque hasta se puede salir del curso en el que iba. Son como unas líneas bien delgadas, entonces si no vas enfocado te puedes hasta salir, pierdes la dirección, y esta comparación hace que te distraigas, te roba la gratitud y te roba la identidad. Porque, por ejemplo, este corredor lo distrajo, o sea, que hizo que no hiciera su mejor esfuerzo, le robó la gratitud. Tal vez en tu vida, si tú estás en comparación, ya no sientes gratitud a Dios, porque te estás comparando al otro hermano que está predicando, al otro que está sirviendo de esta manera, el músico que toca bonito. Entonces, no tienes gratitud por los dones que Dios te dio, porque te estás comparando y comparando a los demás. Entonces, no caigamos en esto. Y también te roba la identidad, porque el corredor ya perdió la identidad de lo que él era. Él se debió haber sentido como que era un campeón, como que era el mejor, pero lo que terminó siendo fue el inferior, porque se comparaba a los demás. Y el problema no es que otros corran más rápido que tú, que otros corran rápido. El problema es que tú dejaste tu carril. El problema es que te distrajiste y no pudiste dar tu desempeño más grande. Y Dios no te llamó a que te parezcas a nadie. Dios te llamó a obedecer el diseño que Él puso en tu vida a ti. Entonces rompamos los moldes. Ahora el molde número 3 es la validación y aceptación. Y este es más grave que los otros, yo creo. Ahora, escuchen bien esta frase. Si tu valor propio que tú te das depende de cómo los demás están viendo o del aplauso de los demás, ese mismo valor dependerá del silencio o el aplauso que siga. Entonces, eso no sirve, ¿verdad? Porque el mundo te dice, este es el molde, por cierto, que el mundo te está poniendo, te está queriendo de que tu valor propio dependa de lo que los demás alrededor tuyo piensen de ti. Y te dice que tú vales solo si el mundo te aprueba, si los que están aquí te aprueban. Tú vales si ellos te reconocen, tú vales si ellos te siguen. Pero aquí está el problema: el aplauso no transforma, solo te estimula, te da una estimulación bien pequeña. Hoy te levanta, pero mañana te da algo igual o peor. ¿Quién es de decir que hoy tienes
dijiste algo bueno y todos se emocionaron y te aplaudieron, y el día siguiente tal vez ya no trajiste algo bueno, pero entonces eso ya te arruina. O llegas a casa y dijiste, no sentí que dije el mensaje correcto, o te sentiste tonto porque dijiste algo que no debiste haber dicho. Son tantas cosas que empiezan a entrar que te tienen atado de cierta manera, ¿verdad? Entonces, una vida que necesita aprobación constante, nunca eres una vida libre, estás atado, estás como un esclavo, porque el que vive para agradar termina viviendo de esclavo. Y ahora escucha esto con atención. Aquí es donde este molde se vuelve bien peligroso, y especialmente hoy en día. Se volvió más peligroso en estas épocas porque antes, en los tiempos de antes, la aprobación venía de un círculo pequeño, venía de personas en tu alrededor, en tu trabajo, venían de personas en tu iglesia, tal vez en tu profesión, personas con las que lidiabas de cara a cara. Pero hoy en día es aún peor, especialmente para los jóvenes, porque ahora la aprobación está en el bolsillo. Ahora la aprobación, ellos se miden por los que le dice el celular. Ellos ahora no solamente tienen que lidiar con la aprobación local, sino que ahora se están preocupando por lo que piensa una persona que no conocen en el otro lado del mundo. Ellos se están valorando por los likes que reciben en redes sociales, por cuántas vistas tienen en sus historias. Entonces, aquí este molde de validación se volvió portátil y ahora es muy accesible. Ahora, antes cuando ibas a tu casa tal vez tenías descanso, ahora no tienes nunca descanso porque todo el tiempo estás buscando esa aprobación. ¿Y qué tal si subiste una foto? ¿Qué tal si subiste una historia y no agarró los likes o las vistas que pensaste? Me acuerdo que habían personas que yo he visto, que he conocido, que literalmente borraban la foto, borraban la historia y volvían a subirla con tal de volver a agarrar. Entonces es una desesperación obsesiva por querer ser aceptado por el mundo, por querer ser validado. Y es más triste en las niñas, y se lo digo por experiencia porque yo he visto como muchas muchachas jóvenes han caído bajo este molde del mundo, del diablo, estas mentiras del diablo que les dicen que entre más piel enseñen, entre más saquen la parte trasera en una foto, más son validadas. Ellas, su valor personal que Dios les dio como mujer, no lo tienen. Ellas se conformaron a este molde del mundo satánico y perverso. Entonces, estamos conectados a todo, ¿verdad? Estamos conectados con todos prácticamente, con todas las personas. Estamos conectados a internet, pero no estamos desconectados a la misma vez de Dios. No estamos en el momento, no estamos conectados a las personas que verdaderamente importan, y no estamos ni siquiera conectados con nuestra propia alma. Y no porque el celular sea malo. Yo nunca dije que el celular es malo. No es malo, puede ser una herramienta para bien, puede ser una herramienta para evangelizar, para esparcir la palabra de Dios, sino porque se convirtió en el principal proveedor de la aprobación instantánea. Cada like es como un mini aplauso rápido, cada notificación es una dosis, es como un drogadicto. Cada notificación que le llega al celular a estas personas es como una dosis extra que reciben, y necesitan más y más y más y más y más cada vez. Cada scroll, cada vista de video que reciben es una promesa vacía, es una aprobación vacía que no tiene nada válido, ¿verdad? Pero no se dan cuenta, no nos damos cuenta. Yo no me daba cuenta de esto antes porque yo era de la misma manera, pero esto cuesta tanto soltarlo. No es tecnología, sino la validación. Es como una droga, es difícil dejar esta validación instantánea del mundo. Pero si nos vamos a la Biblia, no es como que Pablo te va a escribir: tengan cuidado con el nuevo iPhone 18 que va a salir. No, eso no está en la Biblia. Pero lo que sí dice la Biblia es que no se conformen al mundo, no se conformen a estos moldes, porque el molde no entra necesariamente por el bolsillo, sino que entra por la mente. Y necesito que entiendan esto porque es crítico. Ya les hablé de tres cosas. Les hablé de cómo funcionan en tres maneras: de la ambición, que no es correcta, la comparación y la validación instantánea.
Y estas cosas entran porque estamos dormidos, literalmente, porque estás en piloto automático y no te das cuenta. No te das cuenta. Si tuvieras en tus sentidos espirituales, te darías cuenta de lo que está pasando y nunca lo permitirías. Estarías despierto, ¿verdad? Por eso dice la palabra que no se conformen, no se conformen. El mundo te va a querer transformar si no pones tus límites. El mundo te va a querer moldear con mucha presión y fuerza, porque también muchas veces no es solo que te está diciendo palabras suaves, sino que viene esa presión que muchos jóvenes sufren, presión de peer pressure, que los demás, todo el mundo están haciendo algo y ellos se sienten casi obligados a hacerlo. Pero lo que yo te vengo a decir es que el mundo te va a venir a traer esto, pero llegó a tu vida como no te diste cuenta y estabas en automático antes de que la palabra de Dios llegara a tu vida. Entonces rompe los moldes. Ese fue el primer punto, no se conformen al mundo. Ahora el segundo punto dice que es la transformación. Y la transformación viene por el discipulado. Y te voy a hablar de una historia que no solamente... Te voy a poner una historia, pero quiero que entiendas que no solamente basta con romper el molde. Bien hecho, ya que rompiste el molde es el primer paso, ¿verdad? Pero ¿qué sigue? Esa es la palabra de Dios, que tienes que ser transformado. ¿Y cómo eres transformado, verdad? Sino que no basta solo con romper el molde, sino que ¿qué pasa cuando rompes un molde de un metal? Digamos que el metal está bien caliente y ya no está siendo moldeado por nada, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se queda sin forma, ¿verdad? No tiene forma. El Pablo no nos dijo solamente que no se conformen, sino que dijo sean transformados, y esa es la pregunta obvia: ¿cómo vas a ser transformado? Y no es por tu propia voluntad necesariamente, no es por tu emoción del domingo, no es por gritar amén, no es por levantar las manos, no solamente es por esas cosas, sino que tienes que adoptar ciertas cosas, ciertos criterios que no son fáciles, pero si los haces te va a cambiar la vida. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros pensamos en la iglesia católica, y todos, tal vez muchos venimos de esa iglesia, hay dos tipos de católicos, ¿verdad? Está el católico practicante y está el católico por tradición. Entonces yo creo que se entiende muy bien esto. Yo lo he escuchado mucho de personas que conozco que también son de ahí, y yo le pregunté a uno: pero tú, ¿por qué no te congregas más en la iglesia? ¿Por qué no la visitas más? ¿Por qué solamente vas una vez al año o 2 veces? ¿Por qué? Y cuando vas, haces fiestas y después terminas ebrio o borracho. Y no estoy hablando mal de los católicos, solo estoy poniendo un ejemplo y ahorita voy a seguir a explicarme. Pero ellos siempre me dicen que es que ellos no son practicantes, ellos son creyentes. Hay una diferencia. Pero entonces yo dije, pero entonces ¿por qué en los cristianos no es lo mismo? Porque el cristiano puede ser el pastor que está aquí parado predicando, y también puede ser el que viene una vez el domingo sentado allá atrás calentando el asiento. El cristiano puede ser el que está saliendo a evangelizar, pero también es el que está sentado criticando, hablando mal de los demás. O sea, todo el mundo es cristiano aparentemente, ¿verdad? Pero en la iglesia primitiva, el término cristiano de hecho se usaba como de cierta manera una burla, porque decían que eran como mini cristos. Y eso nosotros lo adoptamos a decir, sí, queremos ser como Cristos, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir es que no solamente se trata de ser cristiano, sino que tienes que ser discípulo de Jesús. Y en los tiempos de Jesús, ser discípulo era algo importante. Era de hecho lo más importante para un judío, ser discípulo de un rabino. Y los muchachos, los niños, cuando eran de edad, ya los mandaban a la iglesia, a la escuela, y los mandaban a una escuela a estudiarse toda la ley de Moisés, todos los libros. Y esta era... Aquí está. Ok, cuando ellos eran muy jóvenes, muy chiquitos y ya llegaban de la edad, ellos eran mandados al Bet Sefer, que era como una escuela que les enseñaba todos los primeros libros de la Biblia. Entonces ellos aprendían de Génesis, Éxodos, etc. Ellos aprendían esas cosas,
pero hay unos que se quedaban ahí, eran todo lo que aprendían, y lo que a ellos les tocaba es que tenían que adoptar la profesión de su padre. Entonces se convertían en carpinteros, pescadores, lo que sea, y después, pero habían unos que aprendían más, y esos iban a otra aún más avanzada a aprender entonces de los profetas, de los libros de David. Pero otra vez, había la mayoría de la gente que se quedaban ahí, y entonces tenían que adoptar la profesión del padre otra vez. Entonces todos estos niños, cuando estaban en esta escuela, ellos les enseñaban a memorizar absolutamente todo a la perfección. Ellos tenían que memorizar todo. Entonces la única razón que hacían esto es porque ellos querían que algún día poder impresionar a un rabino o a un rabí para que les diga: sígueme, o sea, hazte mi discípulo. ¿Y qué pasó con esto en los tiempos de Jesús? Personas como Pedro, tal vez ellos llegaron a aspirar eso porque ellos tuvieron que haber ido a estas escuelas a estudiar, y un día se les presenta a Jesús. ¿Y qué fue lo que le dijo a ellos? ¿Qué fue lo que le dijo a ellos, verdad? Le dijo: ven y sígueme y te haré pescador de hombres. Entonces, cuando ellos escucharon de esto, dice la palabra que inmediatamente lo siguieron, pero no habíamos entendido por qué. Es porque Él vino, ¿verdad? Vino y les dijo lo que ellos habían anhelado escuchar toda su vida, quizás. Y esto es algo que quiero que entiendas. Cuando un discípulo o un estudiante conseguía a su maestro, era un cambio totalmente diferente, era un cambio de vida tan drástico de que cambiaban cada aspecto, en el sentido de que ellos no solamente convivían con ellos, sino que se movían a vivir con ellos. Ellos aprendían a hablar como el maestro, comían de lo que el maestro comía, se vestían como ellos, o sea, aprendían cada aspecto de la vida de cómo actuaba el rabino, porque andaban detrás de él en cada momento, en cada aspecto. Y esto fue exactamente lo que los discípulos de Jesús hicieron con él. Entonces, cuando yo te digo, en ese entonces, ser discípulo, se mira que no es tan fácil, ¿verdad? No es fácil porque tenías que ir por un proceso largo de estudio y después tratar de impresionar a un rabino que te aceptara. Jesús nos aceptó a nosotros como discípulos, porque Él, cuando nos da nosotros la misión como iglesia, no dice: vayan por el mundo a ser cristianos, dice: vayan por el mundo y a ser discípulos a las naciones. Y lo dijo por una razón muy específica, no lo dijo por coincidencia. Jesús nunca hablaba por coincidencia. Todo lo que Él decía era por una razón perfecta. Entonces, tal vez nunca habías leído la Biblia de esta manera. Cuando yo la leí me impresioné mucho, porque cuando Jesús nos llama a nosotros, nos llama a ser sus discípulos, no nos llama a ser solo cristianos. Entonces, como yo les había explicado, estos estudiantes de los rabinos, ellos andaban con ellos, estaban con ellos, ellos tenían que ser como ellos y tenían que hacer lo que ellos hacían. Entonces ahora yo te vengo a decir a ti que cuando Jesús te llama a ser su discípulo, tienes que estar con Jesús, tienes que ser como Jesús y tienes que hacer lo que Jesús hacía. No hay atajos y no hay una versión ligera, porque hay muchas personas que están confundidos, dicen: Jesús te ama como eres, ¿verdad? Hay muchas personas que dicen eso. Es verdad, Jesús tal vez te amó como eras al principio y te llamó, pero Jesús no te llamó para que quedaras conformado como eras antes. Él te llamó para que seas su discípulo, te llamó para que estés con Él en cada momento, te llamó para que seas como Él, y te llamó para que hagas lo que Él hizo en la tierra, tomar su cruz y cargarla, ¿verdad? Amén. Entonces no hay atajos. Y lo más importante que te quería decir de esto es que muchos piensan que tal vez es fácil, pero lo que significaba ser discípulo en esos entonces sigue siendo lo mismo ahora en día. Amén. Sigue siendo lo mismo. Entonces, el principio número 1 es estar con Jesús. Y miren, si todo lo que te acabo de explicar es verdad, entonces el discipulado no comienza con hacer, sino comienza con vivir, con estar presentes. Antes de servir, antes de predicar, antes que quieras hacer muchas cosas, antes que siquiera quieras empezar a cambiar hábitos, ¿qué tienes que hacer? Tienes que estar con Jesús, tienes que buscarlo todos los días, tienes que estar en oración. Antes que quieras hacer cualquier cosa,
si sientes el llamado o sientes cualquier cosa así, si te está hablando esta palabra y quieres ser discípulo del verdadero, antes de que hagas nada, tienes que estar con Jesús, tienes que permanecer con Él, ¿verdad? Y hay una imagen muy sencilla, pero poderosa. Imagínese un carbón, ¿verdad? Lo metes a un horno donde hay fuego. Ahora, este carbón no hizo nada. El carbón fue aventado al horno, fue aventado al fuego. Pero ¿qué le pasa al carbón al estar al lado del fuego? Se enciende porque se enciende, no tiene de otra, no hizo nada. Pero lo que sí, único que sí hizo en comparación a nosotros es que estuvo cerca del fuego. Entonces, si tú quieres empezar a cambiar, quieres hacer algo diferente, no tienes que hacer nada que se diga, correr a hacer muchas cosas. Todos nos afanamos por eso, ¿verdad? Pero empieza con estar presente con Jesús, ¿entiendes? Tienes que estar presente, porque el momento que estás presente con Él, te tienes que encender en fuego, porque te tienes que encender, no tienes de otra. Pero no te apartes. ¿Qué le pasa al carbón cuando se aparta del fuego? Se vuelve a apagar naturalmente, ¿verdad? Y esto no es porque lo obligaron, no es porque se esforzó, sino simple y sencillamente porque estuvo ahí. Pero como les digo, si se apartara, se vuelve a enfriar. Y no se enfría porque sea malo, no se enfría porque tal vez dicen que está ocupado, o hay mil cosas, ¿verdad? Pero se enfría porque se aisló de Jesús. Y muchos no están apagando. Tal vez tu fuego que tenías no se está apagando porque estás haciendo algo grave, porque estás en un pecado como espeluznante o algo gigante. No, simplemente puede ser porque dejaste de estar presente con Jesús, ¿verdad? Y la razón por la que muchos no cambian no es porque no amen a Dios. Todos tenemos ese amor porque nace de Él y Él nos lo implanta a nosotros, ¿verdad? Pero porque no pasan tiempo con Él. Estamos en todo el mundo, estamos en el afán de esta vida y no es fácil, pero sabemos que estar poco a poco con Jesús vamos a cambiar, porque pasamos mucho tiempo en las redes, pasamos mucho tiempo ocupados. Sabemos estar desconectados, pero hay que cambiar eso. Entonces, estar con Jesús no es algo místico, no es algo como ciencia, de una ciencia difícil de aprender. Es algo intencional, es algo simple, es algo fácil. Solo es tomar una decisión todos los días de estar ahí con Él, desde que amaneces hasta que duermes. Amén. Amén. Entonces, el principio número 2 que les dije es: tienes que ser como Jesús. Entonces, después de que ya estás con Él, hay algo que ocurre de forma natural también. Empiezas a parecerte a Él. Amén. Todos sabemos que cuando uno empieza a tener relaciones que no son muy buenas, se empieza a juntar con personas que no debería, ¿qué pasa? Empezamos a ser como ellos, ¿verdad? Pero si empezamos a estar con Jesús, o sea, todos nos esforzamos tanto y nos preocupamos y decimos, pero ¿cómo voy a hacer para ser como Jesús? ¿Cómo voy a hacer para amar al prójimo, para amar a esta persona que no me cae bien? Pero no te das cuenta que cuando empiezas a relacionarte con Jesús y a pasar tiempo con Él, eso viene por naturaleza. Viene por naturaleza, ni siquiera tienes que hacer tanto. Es tan simple, ¿verdad? Pero tienes que estudiar la palabra de Dios para que entiendas las promesas que Dios tiene para ti. Amén. Pero el problema es que hoy hay muchos modelos compitiendo contra Jesús. Hay muchas cosas que se quieren entrometer, ¿verdad? Modelos de éxito, modelos de fama, modelos de influencia, otras influencias que vienen a tu vida. Pero escucha esto: Jesús no es una opción entre muchas. Jesús es el modelo único que debemos de tener. Amén. Jesús no es una cultura, Jesús no son redes sociales, Jesús no es el aplauso. Jesús debería ser lo único que deberíamos estar buscando, y lo demás va a ser añadido. Amén. Y cuando eres discípulo no es preguntarte qué está de moda, sino es preguntarte a quién me estoy pareciendo. Tienes que pararte a veces y decir: no tengo que estar siguiendo lo que está de moda, lo que está haciendo este predicador, lo que está haciendo esta persona o lo que están haciendo esta otra iglesia.
sino es tomarte un segundo y decir, ¿a quién me estoy pareciendo? ¿Estoy pareciéndome a Jesús o estoy dejándome guiar por otras influencias? ¿Verdad? Entonces necesitas volver al principio y necesitamos adoptar un carácter como el de Jesús. El discipulado no comienza por el escenario, empieza por el carácter. Mira, te voy a poner unos ejemplos del carácter de Jesús. Jesús tuvo humildad, Jesús tuvo pureza, tuvo obediencia, mansedumbre y tuvo verdad con amor. Fue humilde, Él se vino a humillar siendo quien es, siendo el Rey del universo, el que creó todo. El mismo Jesús que se le presentó a Josué como el líder de las Fuerzas Armadas de Dios, cuando se presentó Él para ser nuestro ejemplo a seguir, se presentó como un rey que servía, como que un rey que se postraba, que limpiaba los pies de los demás, una persona que iba a la extra milla, que cargaba las cargas extras. O sea, siempre fue humilde, nunca quiso gloriarse. Y cuando hacía milagros, cuando hacía sanidades, ¿qué les decía a las personas? No le digan a nadie. Él no quería fama necesariamente. Entonces, y la otra cosa que les dije es la pureza. Él no negoció convicciones, aunque eso le costara la popularidad. O sea, no se hizo famoso. Él tuvo obediencia, hizo la voluntad del Padre y fue tan obediente que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tuvo mansedumbre, él no se dejó llevar por su debilidad. Fue fuerte bajo control. Tuvo verdad, o sea, él nunca cayó la verdad. Cuando él tenía que decir la verdad, él la decía y punto, le costara lo que le costara, pero nunca dejó de amar a las personas, sin embargo. Eso es parecerse a Jesús. Y escucha esto con honestidad. No te estás formando por lo que dices creer, te estás formando por lo que imites. Por eso Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. El discípulo no crea su propio estilo, nunca está buscando, al menos en el contexto de los tiempos de Jesús, los discípulos no andaban buscando crear su propia manera de enseñar, no andaban buscando crear su propia manera de ser. Ellos estaban buscando emular o ser completamente como el maestro que los aceptó, porque para ellos era un privilegio increíble poder tener un rabino. Entonces, ese es el concepto que debemos entender. No vayamos ahí queriendo ser diferentes, queriendo buscar doctrinas y decir esto. No es necesario. Solo tenemos que buscar a Jesús y como Él era y ser como Él. Cuando estás con Jesús y empiezas a parecerte a Jesús, la siguiente pregunta es cómo vivía Jesús, ¿verdad? Ese principio 3 es hacer lo que Jesús hacía. El discipulado no termina en lo que sabes, sino en lo que ni en lo que sientes, perdón. El discipulado se convierte en cómo vives. Muchos sabemos muchos versículos, muchos no sabemos la Biblia desde el principio hasta el final, pero de eso no sirve de nada si no fuiste transformado. Y lo que te transforma es aceptar hábitos, adoptar hábitos, ¿verdad? Y ¿qué hábitos deberíamos de copiar de Jesús? ¿Cómo Jesús vivía, verdad? Jesús vivía en oración constante y no vivía en oración para impresionar a nadie. Él vivía en oración personal, íntima con su Padre. Se levantaba temprano, tal vez cuando nadie lo veía, para buscar del Padre. Él siempre se puso en servicio a los demás. Siempre anduvo sirviendo a los demás. Él vino a servir, no a gobernar necesariamente. Tuvo compasión por los demás. Cuando Jesús estaba predicando a una multitud y se le acercaba gente porque necesitaban de Él, dice la palabra que Él tuvo compasión de la multitud. Tuvo compasión por cada persona individual en esa multitud. No vio a la multitud, sino que vio a cada persona. Y de esa misma manera Él te ve a ti. Cuando estás en la iglesia, cuando estás en el mundo entero, Jesús te ve a ti personalmente. Él no está viendo a toda la iglesia. Nos ve a todos, pero nos ve individualmente. No ve solo a una multitud de gente, porque tú te podrías ver a una multitud de gente necesitada y tendrías compasión por ellos, ¿verdad? Pero tendrías compasión por ellos en general. No lo conoces. Jesús te conoce a ti personalmente.
Jesús siempre tuvo perdón, aun cuando tenía la razón por no hacerlo. Jesús siempre perdonó a la gente. Y muchas veces nosotros nos cuesta mucho, ¿verdad?, perdonar a los demás. Y lo más grande fue la obediencia. Él le dijo al Padre que se haga su voluntad y no la de Él mismo. Entonces, escucha esto que te quiero decir. No te pareces a Jesús por lo que sabes de Él. No te pareces a Jesús por lo que has aprendido de Él. No te pareces a Jesús porque predicas lo que Él enseñaba. Te pareces a Jesús en el momento que empiezas a vivir como Él vivía. Cada día ora, cada día ponte en servicio donde puedas. Cada día ama a los demás, a los que están alrededor tuyos, a uno de los que hablan en contra de ti. Cada día tienes que amar, cada día enfócate en perdonar, cada día enfócate en obedecer, cada día enfócate en pedir perdón al Padre por si hiciste algo, aun cuando no te acuerdes. Entonces, el mundo te dijo que te conformes, pero Jesús te dice, sígueme. Pero acuérdense que sí, seguirlo a Él cuando Él te dijo es un privilegio, pero también significa estar con Él. Tienes que ser como Él y hacer lo que Él hacía, ¿verdad? Entonces, yo creo que al ver esto, la palabra fue clara, el camino fue claro, la invitación fue clara. El mundo quiere que te conformes, el mundo quiere que te pierdas, pero Jesús te quiere transformar. Y la diferencia entre uno y el otro no es emoción, es decisión. Perdón. Hoy entendimos algo muy simple, pero es algo muy profundo, es algo importante, y entendimos, ¿verdad?, qué es ser un verdadero discípulo de Jesús, y es lo que Él quiere para todos nosotros. Él no quiere que solo seamos cristianos por nombre, Él quiere que seamos discípulos, que hagamos lo que Él hacía. Y esta es una pregunta que te quiero hacer, así que te voy a preguntar que si quieres seguir siendo un creyente, o si quieres, ¿verdad?, ser un discípulo de Él, quieres convertirte en lo que Él anhela para ti, pero no es hacerlo por los demás, hacerlo porque te vean, sino hacerlos todos los días en tu recámara, en tu tiempo privado, en todos esos momentos cuando te encuentres solo, que le digas al Padre, te estoy buscando ahorita porque anhelo estar contigo, quiero que me enseñes a ser más como tú. Si hoy tú dices, yo no quiero solo admirar a Jesús, yo quiero seguirlo, yo no quiero conformarme al molde que el mundo quiso poner en mí, sino quiero romper ese molde, pero tampoco quiero quedarme sin forma, sino que quiero ser transformado en un discípulo de Jesús. Entonces, si quieres ponerte de pie y empezar a orarle a Dios en este momento, ahí donde estés, no importa si estás de pie o estás sentado, solo conéctate con Él, ¿verdad? Y dile, Padre, quiero ser un discípulo, y gracias por hacerme el llamado, gracias por hacerme ese llamado a ser tu discípulo, Padre. Y ahora entiendo, Señor Jesús, lo que verdaderamente significa cuando recibimos ese llamado, lo que significa verdaderamente seguirte a ti, Padre Santo, como discípulos, como estudiantes tuyos, Señor. Que no solamente, Padre, es decir, Padre Santo, que somos, sino que es vivirlo, Padre Santo, es estar presente, Señor Jesús, y es hacer lo que tú hacías, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, a hacer eso en cada área de nuestras vidas, Padre Santo, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, porque hay tantas personas, Padre, y todos lo sabemos, que necesitan, Padre Santo, de personas, Señor, que te lleven. Hay tantas personas perdidas, Señor Jesús, que tú quisieras ser su maestro, Padre. Quisiera ser su maestro verdadero, Padre, para que ellos también sigan esto, porque la mies es mucha y pocos los obreros. Gracias, Padre Santísimo. Gracias, Señor Jesús. Hoy entendemos que sí podemos cambiar, no por nuestras fuerzas, sino porque tú nos llamas a seguirte. Hoy decidimos estar contigo, aprender de ti, vivir como tú viviste, Señor. Renueva nuestra mente, forma nuestro carácter, Señor.
Forma nuestro carácter, Padre Santo, que sea como el tuyo, Padre Santo, humildes, Padre Santo, dispuestos a servir, Padre Santo, en cualquier área que sea necesaria, Señor. No solamente buscar, Padre Santo, la fama, Señor, buscar las posiciones más altas, sino ponernos, Señor Jesús, en servidumbre, a servirte, Padre Santo, a ti, a servir a los demás, Padre, a amar a los demás como tú amaste, Padre Santo. Y que no seamos solos oyentes, Señor Jesús, sino discípulos, Padre. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias por lo que has hecho, Señor Jesús. Por lo que sigues haciendo, porque no nos has abandonado, no nos has desechado, Señor Jesús. Siempre has estado, Señor Jesús, ahí dispuesto, Padre Santo, a darnos más oportunidades, dispuesto, Padre Santo, a perdonarnos, Señor Jesús. Perdónanos por no ser los discípulos ideales, Señor, porque no entendíamos, Padre Santo, lo que significaba, Señor Jesús, ese llamado que tú haces, Padre Santo. Pero te pido, Señor Jesús, que esta palabra, Señor, que entre, Señor Jesús, y que haga cambios verdaderos, Padre Santo, en nosotros, Señor Jesús, en mí, Padre Santo, porque esta palabra también fue para mí, Señor. Que haga cambios, Padre Santo, que podamos ser transformados verdaderamente, Señor. Que no nos conformemos a este mundo, porque este mundo, Padre, es perdición, Padre. Este mundo es oscuridad, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre Santo, a transformarnos verdaderamente, Padre Santísimo, a la gloria. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, porque eres perfecto, porque eres bueno, Señor Jesús. Nosotros quedamos cortos, Padre Santo, de él. En el nombre de Jesús, gracias, Padre Santísimo. Si alguien quiere oración, pueda pasar aquí enfrente. Podemos orar por usted.